estás? Bien, bien, gracias. No me aceptaba, no enviaba la solicitud, perdón, ya estaba Vamos yo a ahí. empezar. Sí, no me daba acceso, pero ya estamos aquí. Ya Buenas tardes a estamos. todos. Todos, me da mucho gusto estar con Edith nuevamente. Y bueno, tenemos una propuesta interesante. Empecemos, Edith. Empecemos a contar de qué se trata. Bueno, esta idea nace de el querer nosotros siempre emprender junto con Emi, lo platicamos, tuvimos realmente ahí varias pláticas sobre el uso del PET, el reuso del PET, ¿no? Que se pueden hacer cosas muy interesantes en las que se puedan mostrar nuevas maneras de reutilizar un material que finalmente nos está afectando al mundo y que hoy por hoy podemos de alguna manera ayudar con diferentes maneras de reusarlo, ¿no? Entonces esta parte pues ha sido muy interesante y da para mucho, ¿eh? Da para mucho, da para mucho. Si no nos alcanza el tiempo hoy en este vivo, cortamos y comenzamos otra vez. ¿Qué les parece? ¿Mm? Ok, Muy bien. avanti. Avanti, Edith. ¿Empiezo yo o comienzas tú? Tú ¿Sí? dime. ¿No? ¿Empiezas tú? Ok, claro que sí. Bueno, ya para no tardarnos tanto, porque también las Instagram nos da poco tiempo, ya he montado las flores, ya están colocadas. Esta es una propuesta de un atado de mano, un hantai, que se Ajá. elabora con botellas de PET. Quise ponérselos yo ya después de cada live, como lo hacemos comúnmente, vamos a compartir las fotografías, estarán las fotografías tanto de la Exactamente. mecánica como del Ujú. trabajo terminado. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es explicar en este momento que de una botella de refresco tal cual, yo lo que hice fue reutilizarla. ¿Qué proceso lleva esta técnica? No sé si la alcancen a Sí percibir. se ve. ¿Sí? Sí se ve. Ujú. Esto fue elaborado con cautines. El calor modifica todo el plástico. Entonces, lo que yo hice en este aspecto, tengo diferentes cautines de diferentes medidas y con esos cautines perforé el plástico solamente con un pequeño toque y la botella empieza a cambiar su forma. En este aspecto yo les recomiendo, porque hice varias pruebas, que lo hagan Ujú. o lo elaboren con la botella completa, porque la botella Claro. completa tiene mucha fuerza. Entonces, de alguna manera, al estar haciendo pruebas, también recorté las botellas y en ese aspecto, cuando las recortaba, pues me daba cuenta que el plástico no tenía tanta fuerza como con la botella ya completa. Entero. Entonces, esta parte es hacer esto, perforarlo. También se puede hacer con pirógrafos. No sé si ustedes los conozcan, Sí, acá sí, como pirógrafos, sí. también son a base de calor, También se puede. se pueden hacer Ujú. pinturas. Entonces, esa parte lo que se hace es, se perfora el plástico y después se recorta. Lo que yo hice fue recortarlo después en tiras que quedan metálicas y esto parece, si ustedes se dan cuenta, parece un poco como si fuera encaje. Ajá, exacto. Esta parte, ya que tengo las tiras, voy dándole formas. Yo para este atado de mano, obviamente no lo dejé el corte recto, sino hice pequeñas ondulaciones y en esas ondulaciones lo que se va haciendo es se sella con una vela. Trabajé también con velas, el calor Ujú. de la vela ayuda a sellar la orilla para que esto no corte, para que el plástico realmente tenga otro tipo de consistencia y no sea agresivo a la piel, por si Exactamente. Ujú. de alguna manera rozamos con él, no nos corte. Entonces esa parte es la que yo hice. Después elaboré pequeñas pinzas en la parte Ujú. de cada PET. ¿Para qué? Para que tuviera esa redondez en el plástico y yo pudiera formar todo lo que era mi circunferencia para mi pantalla. Entonces esa parte, Exactamente. lo que hice después fue ir uniendo cada parte, o sea, tira por tira, porque obviamente esto da nada más la circunferencia de cada botella. Realmente Claro. no tenemos como de alguna manera
ni alargadas, porque también hice las pruebas de probar con las botellas a lo largo, la longitud de la botella, pero era mejor y yo les recomiendo que sea no a lo largo, la circunferencia. Sí, de la botella, porque también esto ayuda. Entonces, de esa forma, lo que yo hacía era empatar, obviamente, los orificios de una placa y otra, y con un cincho, bueno, aquí en México le llamamos cinchos, poderlos ir uniendo. Después corté pequeñas tiras muy delgadas para poder ir haciendo estos filos delgados que ustedes ven aquí, porque para mí era interesante dejar esto separado de las flores para que el trabajo pueda crecer. Entonces, de alguna manera, esto solo hice pequeños nudos y después con calor, con una pistola de calor, el calor hace que otra vez el plástico se reduzca y con eso ya se queda atado. Realmente no se necesita de mayor. No hace falta más. Use mi mecánica de soporte para poder poner las flores y con esto nada más, antes de eso obviamente agregué pintura blanca en las orillas para que resaltara aún más y darle aún más fuerza a esta parte blanca, ¿no? De cada perforación del PET, y bueno, esta es una de las sugerencias que tenemos hoy para reutilizar una botella. Parece realmente un trozo de tela bordada. Es fantástico, queda fantástico. Sí, y bueno, de ahí podemos ya volar con diferentes ideas y hacer otro tipo de trabajos que finalmente nos ayuda a reutilizar este tipo de material y no se desgasta, dura bastante tiempo y se puede ir haciendo en pequeños momentos. Muchos trabajos. Bueno, yo les cuento que la idea surgió accidentalmente en una conversación con Edith. Yo ya venía investigando el concepto del PET para poder reutilizarlo en algunos diseños. Me parecía interesante el brillo, el color, en algunos casos, de estos envases. Y empecé a trabajarlo hace muchos años, pero muchos, cuando estaba haciendo mis cursos. Y realmente fue interesante. En ese momento se me ocurrió solamente hacer pequeñas tiras, simulando el hilo de tanza, el hilo de pescar, que quedó interesante, pero no era el proyecto que yo quería seguir. Y en este caso, el tema de recuperar el PET me parece que es súper interesante. Hay varias técnicas, yo estoy investigando también algunas otras, porque me parece que es un material al que se le puede sacar muchísimo provecho. Yo trabajo el PET con calor en este momento, solamente con calor. Se puede utilizar una vela, se puede utilizar la hornalla de la cocina, se puede utilizar la pistola de calor, se puede utilizar un soplete. Cada uno tendrá con esas herramientas la posibilidad de hacer algún trabajo diferente. Yo solamente en este momento estoy trabajando con calor y viendo qué posibilidades de otros diseños. Voy a bajar un poco el celular para que vean el trabajo. En este caso yo solamente trabajé el PET cortado, no hice ningún tipo de introducción ni de corte, solamente corté y coloqué en el fuego para generar este borde y generar también una, a ver cómo se los puedo mostrar completo, generar una posibilidad de trabajo donde el PET me sostiene la flor. Si se llega a ver, ustedes me dicen, el PET me sostiene agua, no puedo ubicar mi celular, que está tomando agua desde un recipiente. Con el calor, todos los trozos de PET se fueron quedando quietos en su lugar y eso me permite que se coloquen las flores y los verdes dentro de los espacios. ¿Sí lo ven? Me cuesta un poquito mostrarlo. Díganme si se ve bien.
Se aprecia, Emi, nada más que no sé si un poquito para atrás, si lo pudieras tú hacer un poquito para atrás para que se pudiera apreciar un poquito mejor. Sé que con las fotografías lo vamos a ver. Yo creo que sería mejor, no sé qué opinen. Ahí, ¿eh? Sí. La idea es que el diseño se sostenga, el PET sostenga todos los elementos florales, que son livianos, no son elementos pesados, es un poco de asparagus, unos junquillos y un geranio de aroma, pero esto tiene agua en la base y todos los elementos están tomando agua. Son simplemente los cortes de la parte superior de la botella. A ver si tengo una aquí a mano, les voy a mostrar. Es la parte superior de la botella que genera esas vueltas y con eso hace, colocándolos al fuego, hace que cada uno se vaya incorporando en el otro y que queden firmes entre sí. Me pareció interesante mantener el brillo del plástico para que genere un contraste súper atractivo, me parece, ¿no? Sí, porque realmente el plástico puede llegar hasta parecer cristal. Exactamente. La idea es, exactamente, sí, la idea es esa, ¿no? Mantener, disimular básicamente que se trata de plástico, porque una vez que está armado y una vez que está incorporado dentro del diseño, no hace falta demasiados elementos para sostenerlo, se va sosteniendo entre sí con el calor. Yo les digo, uso la hornalla de mi cocina para darle las vueltas y para calentar, y cuando voy calentando voy también o estirándolo para quebrar un poco esa memoria que tiene el envase y tratar de hacer algo diferente. Sí, son muy Buenísimo. interesantes las formas que se pueden lograr, Noemí, y de alguna manera también es un material que pues todos tenemos en casa y que se puede dar esta utilidad, ¿no? Exactamente. Pregunta Patricia, ¿cómo lo caliento? Yo corto los trozos de PET y los acerco a la llama de la hornalla de la cocina. Hay que ser cuidadosos, en algún momento usar una pinza para no estar demasiado cerca del fuego, pero eso hace que la llama le dé el doblez que necesitamos. Que buscamos, porque esto es una prueba y error. En algunos casos sale mejor, en otros casos no tanto, pero es cuestión de prueba y error. Así es. Y bueno, hay plásticos en muchos colores porque existen botellas de plástico tanto en color fijo como en color transparente de diferentes colores, y creo que esto nos da mucha variedad para poderlo trabajar también, ¿no? Y para sumar otro tipo de propuestas y reutilizar un material que al final, bueno, podemos ayudar un poco y a nosotros nos puede servir también, ¿no? Sin duda, sin duda. Es muy contaminante, tarda mucho tiempo en deteriorarse, y todo lo que podamos hacer para reutilizarlo es una señal de que estamos muy preocupados por el medio ambiente. Es prueba y error, como dice Carlos, sí, es verdad, Carlos, es prueba y error. En algunos casos acercamos mucho al fuego y se achicharra, se cierra, y bueno, queda inutilizable. Pero en otros casos, cuando podemos manejar esa distancia, queda fantástico. Así es. Bueno, muy buenos comentarios, Emi. Sí. Acá felicitaciones y todo para tu trabajo. La verdad es que estás sensacional, y bueno, son ideas para incorporar o para que de ahí surjan aún más otras cosas, ¿no? Otros Esto diseños. Tiene que ser un punto de partida para diferentes opciones. El diseño y las ideas que podemos compartir son un punto de partida para que se generen otras opciones. Yes. Y como bien dice María, saludos a María y a todos los que están conectados. Vamos a tener que reciclar muchas cosas, y es cierto, ¿no? Sí. Entonces esa parte Claro también que sí. tenerlos, ¿no?, en cuenta. Claro que sí. Hola Iván, nos saluda Iván Moreno desde Colombia.
Nosotros también te queremos mucho, Iván. Así es, cariño a todos los que están conectados. Bueno, siempre es una alegría compartir y siempre va y también anda por ahí y muchas personas que he visto que están conectados y bueno, para nosotros siempre será una alegría compartir porque siempre... Totalmente, Hemos totalmente. platicado. Así es. Bueno, vamos a me gustaría, ¿te parece bien? Es que me gustaría, Edith, pedirle a las personas que quieran empezar a trabajar con estas ideas, que quieran investigar, que nos manden y que nos cuenten cómo les fue, que se contacten con nosotros y nos digan cómo fue todo, qué les pareció, si todo lo que proponemos es viable, si les interesa. Claro. Esa es una buena opción. Claro, claro, y también si tienen dudas acerca de cualquiera de los trabajos o de nuestra propia experiencia de estar trabajando con estos materiales, bueno, pues igual yo creo que estamos a compartir todo, ¿no? Lo que hemos experimentado, porque es cierto, o sea, tenemos que ir midiendo el calor en este sentido de quererlo transformar y en esta ocasión, bueno, las dos trabajamos con PET y obviamente con técnicas de calor, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, a ver qué más. Bueno. No, ante ti, bueno, yo soy una aprendiz, recuérdalo, yo soy una apasionada de las flores. Otra de las formas, estas son botellas de color. Lo que hice fue, de alguna manera, cortar círculos, sellarlos con una vela por la orilla para que, les digo, el plástico recién cortado tiene cierto filo, entonces hay que matar ese filo con calor. ¿Para qué? Para que, tú bien decías, se forme el borde y ese borde no nos permite cortarnos. Entonces, de alguna forma puedes hacer cualquier figura geométrica o cualquier forma que a ti se te ocurra. Y lo bonito de esto, lo que yo comentaba, que parece cristal. Al final, estas hojuelitas no se interpretan tanto como algo que sea plástico. Entonces, exactamente. He recortado esas hojuelas. Tengo yo aquí un cilindro con agua y una propuesta que a mí se me ocurrió, por ejemplo, en este cilindro poder vaciar estas hojuelas de plástico. Evidentemente para que tuvieras, algunas están más planas, otras están obviamente más enrolladas, pero esto es por el calor. De sellarlas, lo que hice fue con la pistola de calor, en una caja de cartón puse varias hojuelas, les di calor y obviamente van tomando diversas formas. En este aspecto yo creo que esta es una técnica muy recomendable para cuando utilizamos cilindros de cristal, que muchas de las veces los tallos que quedan por dentro del cilindro se ven un poco sucios en el sentido de que no tiene nada más. Exactamente. Sucios y a veces desprolijos también. Así es. Entonces, esta parte aquí recorté también como una hoja de lecho que le di calor para poderlo también sumergir en el agua. Y bueno, evidentemente esto queda así. Creo que la pantalla un poco la deja. Sí, se ve perfecto. Les compartiré una fotografía para que lo vean. El plástico en este sentido no se va a... no genera bacterias, para empezar. Claro, Piedras, muchas de las veces hay que estarlas lavando continuamente porque absorben las bacterias del agua y de las flores. Exactamente. La otra es que también pesan mucho y muchas de las veces los cilindros se botan o se revientan por el peso que tiene el agua y obviamente que tienen las piedras. Entonces esto también es una forma de poder recortar botellas, darles calor, ponerlo en los cilindros de cristal para que estos se vean y luzcan muy lindo, porque esto se ve, y con el agua obviamente el brillo sí se pierde un poco, pero todas estas texturas que genera es muy interesante y no pesa. Así es. Es plástico y finalmente no va a agregar peso
para que estos cilindros muchas de las veces se craquelen por esa puerta que ejerce el agua, y las piedras que muchas de las veces colocamos. Entonces esa es una opción. Dice una de las personas que está sumada que parecen algas marinas, y realmente ese recorte que tiene parece un alga marina, exactamente. Sí, sí. Sí. Ya les tomaré fotografías para podérselos poner en una exactamente. De una manera diferente. Y bueno, con esa misma técnica, nada más que cambié de color, hice igual, recorté pequeñas hojuelas, esto es pequeñito, azul, ¿no? De botellas azules como esta. Acá en el país las van a conocer, es de una marca de agua, ¿no? Pero es un azul muy transparente. Entonces esta parte lo que yo hice fue igual, recortar las hojuelas, sellarlas con calor de una vela, someterlas al calor para que no quedaran planas, tuvieran movimiento, y después les puse un pequeño brillo en la orilla a las hojuelas. ¿Para qué? Para que pudiera yo conectarlas bien con el metal. Con el mismo cautín con el que trabajé los anteriores, les hice un pequeño orificio para generar como tipo flores. Esta parte de las hojuelas, yo agarré 5 hojuelas para cada cadito. En este lado hice varios juegos, y lo que hice fue irlos enrollando en sí mismos, unos con otros, para generar 2 diseños diferentes. Por un lado, tenemos este ramo, que está formado todo de hojuelas de PET, en azul, obviamente. Desafortunadamente no pude hacer más armonías porque sigo lejana a la ciudad y no y conseguir flores para acá es complicado. Entonces, esta manera de hacer esta como tipo médula o esta caída que se ve súper interesante. Es muy súper interesante. Tiene mucha transparencia. Aquí por obviamente la luz y demás no se nota tanto, pero en verdad las flores pareciera que flotaran dentro de todas estas... Exactamente. Bueno, las cosas van a seguir avanzando, Edith. Creo que... Claro. Hay más ideas. Da para mucho más, da para muchísimo más. Sí, claro que sí. Y esta parte, bueno, lo único que hice para armarlo fue ir entretejiendo cada flor, porque hasta parecen como un poco tipo flor, irlas enrollando e ir haciendo una guía, como una guirnalda. Exactamente. En ese sentido yo agregaba más, o sea, si yo necesitaba más, evidentemente lo que hacía era agregar un poco más y voy generando volumen hasta llegar a una forma definida en ese aspecto con lo que es el ramo. También digo, bueno, ya saben que me gusta mucho la bisutería, elaboré este collar, ¿no? Que esta es una armonía diferente, que está hecho exactamente con la misma técnica y evidentemente, bueno, pues es algo que muy bien se puede utilizar, no pesa, es súper ligero y la verdad es que es algo que llama mucho la atención. Aquí la diferencia con respecto al ramo fue que agregué en el collar hojas esqueletizadas. Bueno, en este aspecto son cáscaras para nosotros de tomate. En España no existe el tomate verde. Entonces, en Argentina no lo sé. Pero si ustedes se dan cuenta aquí... ¿Cáscaras de tomate? Sí, esqueletizadas, el tomate verde, entintadas. Obviamente las tuve que entintar, pero también se pudiera hacer con las hojas esqueletizadas. ¿Para qué? Claro. Sí, perdón. No, que me sorprende, no lo conocía, no conocía ese material, Edith. Sí, sorprendente. Lo que se puede hacer aquí es, bueno, yo agregué en las cáscaras porque tienen otra textura, el brillo era demasiado y se veía muy plástico.
Si ustedes se claro. dan cuenta también hay maneras. En las propias flores matan un poco el brillo. Sí se ve lindo, Sí, claro. pero termina no viéndose tan plástico, tan artificial en ese aspecto. Con el collar, al agregar obviamente las hojas, las cáscaras esqueletizadas, el brillo no es tanto y se fusionan y hacen un contraste Exactamente. de Exactamente. textura. Y en ese Exactamente. aspecto, bueno, ayuda mucho a tranquilizar toda esta parte visual de brillo y de plástico, que Espectacular. ya con las flores, evidentemente, pues bueno, es algo que ayuda mucho a la vista, es muy ligero, como les decía, y es algo que se puede hacer fácilmente, realmente no se requiere mucho trabajo. Claro, hay que darse el tiempo para hacer las hojuelitas solamente, ¿no? Mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo elaborar todos los pequeños trozos que se arman. Yo algo muy parecido a eso, pero no tan elaborado. En este ramo, es un ramo con técnica de espiral, lo que sí hice fue colocar muchos trozos, que ahora les voy a mostrar cómo, con forma de hojas. En este caso tienen forma de hojas y están todos trabajados con calor, pasados por el fuego, como para que sí se vean interesantes. Tiene demasiado, para mi gusto, demasiada cantidad de flor, porque cuanto menos cantidad de flor tiene, más atractiva se ve la parte del trabajo del plástico, ¿verdad? Sí, y no. Esto es simplemente trozos de plástico que están cortados con forma de hoja, luego pasados por el fuego hace que tomen formas increíbles, que tomen formas diferentes, pero sí me parece interesante lo que sucede con esto por el brillo que tiene, por el aporte que tiene de ser, además de translúcido, brillante. Si tienen un agujero para pasar un trocito de alambre y cada una de estas se sostiene en la estructura del ramo. Es trabajoso cortar, es trabajoso dar forma, porque cada una de estas yo la sostengo con una pinza para que tomen estas formas. Toman unas formas interesantísimas como hojas de otoño prácticamente. Y realmente, como dice Miki recién, si parece vidrio, en realidad parece vidrio, es muy interesante. Luego, cuando yo las tengo todas alambradas, las voy incorporando, les voy a mostrar el ramo de la parte de atrás, las voy incorporando en la estructura del ramo, que es de alambre de 1 milímetro plateado, para que esto sí se vea atractivo en el sentido de que no interfiera demasiado con el diseño del trabajo. Emi, te preguntan que cómo las cortas, si es con tijeras. Sí, las cortamos con tijera, es muy fácil cortarlas con una tijera. El plástico de la botella se corta simplemente con una tijera. Es muy fácil hacerlo, simplemente es un corte, es muy sencillo. Se corta con una tijera. Lleva tiempo hacerlo, perdón, creo que no se vio, pero se corta prácticamente con la tijera, muy sencillo. Lleva mucho tiempo porque son piezas pequeñas, pero realmente el trabajo se luce mucho porque mantienen la transparencia y mantienen el brillo realmente. Y esto hace que el trabajo se luzca finalmente. Como en las hojuelas pequeñas, que eso es como que a mí se me hace un trabajo muy meticuloso, muy específico, porque son muy pequeñitas y todo eso hace que haya que trabajar muchísimo para conseguir un volumen determinado. No es fácil tampoco. Pero bueno, creo que el esfuerzo vale la pena, Edith. Vale mucho la pena hacer algo diferente, hacer algo que de alguna manera cambie un poco la estructura y permita presentar cosas que ayudan a la composición floral y también ayudan a
al medio ambiente, ayudan al espacio, mantenemos el medio ambiente un poco más limpio si quitamos todas las botellas plásticas que están caminando por la calle. Creo que es súper interesante el trabajo. Da para mucho más. Vamos a tener que trabajar un poco más para mostrar más cosas. Da para mucho más. Creo que es una tarea que nos va a quedar pendiente, me parece. Sí, sí, o ideas. Cada parte de la botella te da diferentes posibilidades y bueno, también tomar decisiones. Yo cuando estuve trabajando con el material, yo decía, ay, trabajo con la parte de arriba, trabajo con la parte de abajo, en verdad, porque son muchas las ideas que se ocurren al trabajar ya con el material y bueno, creo que podemos hacer más lives, para seguir compartiendo ideas sobre cómo reusar. Sí, totalmente, porque creo que toda esta posibilidad de compartir ideas, de descubrir a lo mejor cuestiones que otros no ha visto, que otra persona no ha visto, es un gran disparador para todos, y para nosotros, para nosotras es un proyecto pendiente y a veces casi hasta una obligación. Sí, y bueno, es algo que también nosotros disfrutamos. Al final creo que es seguir redescubriendo materiales para poderlos aprovechar y poder hacer cosas, darles otra utilidad. Es algo que, bueno, a mí me apasiona porque al final me emocionaba viendo lo que iba descubriendo de cada trozo de material y si lo corto y si le pego y si lo muevo. Eran muchas las posibilidades, pero había que tomar, obviamente, decisiones de qué compartir, porque el tiempo es corto, ¿no? Para hacerlo. Cualquier duda que tengan, si les gusta esta propuesta, estas ideas, yo creo que nos pueden escribir, y gustosas. Totalmente. Cualquier situación que se presente, y bueno, ya prometemos hacer algo más con otros... con este mismo material, pero tal vez con otras técnicas, con otra posibilidad de muestra. Hay un proyecto, no podemos decir nada por ahora, pero hay un proyecto. Sí. El trabajar con el material para reutilizarlo, creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Las botellas de PET que son de color fijo también se pueden hacer cosas muy interesantes, las bolsas de plástico, y vienen más ideas. No queremos adelantarnos, pero Emi y yo ya lo hemos platicado, y bueno, mientras a ustedes les guste y nosotras, pues encantadas, creo que de compartirlo, ¿no? La verdad que sí. Por el momento, bueno, se presentaron estos pequeños proyectos como para que las personas conozcan el material, comiencen a investigar con el material que tienen disponible. Yo recuerdo, estuve buscando botellas de color, pero bueno, últimamente en Argentina se está trabajando todo en transparente, entonces es un poco difícil encontrar botellas de color. Pero recordaba que cuando estuve de visita en Valencia hay unas botellas de agua en color azul que son una maravilla. Yo tengo una aquí, que ya la voy a empezar a trabajar. Una de ellas las tengo aquí en el taller. Realmente sí, hay un montón de posibilidades con estas botellas que ya traen el color, pero bueno, vamos a ver cómo podemos también conseguir colorear si no hay color. Estamos en ese proyecto, estamos en esa tarea. Así es, y bueno, mientras podamos también sumar más posibilidades, bueno, pues adelante, también abierto el tema a todo aquel que quiera pues compartir con nosotros o compartirlo con el público y ir sumando todos en cómo reutilizar cosas que pues afectan a la gente, ¿no? Y esa parte creo que hay que inventar y buscar las posibilidades que el material nos da, ¿no? Ese recurso.
Sí, y aprovechar el tiempo que tenemos disponible, porque bueno, ahora no sé cómo estarán en México, pero nosotros estamos otra vez con una cuarentena bastante complicada, bastante estricta, así que todo el tiempo que estemos en casa tenemos que aprovecharlo para hacer cosas positivas y para buscar elementos y para la creatividad, ¿no? Para generar ideas diferentes. Vamos a ver qué sucede con todo esto que planteamos, Edith. Yo espero que haya sido un gran disparador para varios y que ya varios se pongan a trabajar en esto. Me parece que es una buena posibilidad. Así es, y bueno, escríbanos a nuestras redes. Yo creo que en esa comunicación que tenemos con todos, aún con la pandemia, creo que podemos sumar muchas cosas entre todos, ¿no? Y esa parte de compartirlo es fascinante. Así es. Como dijo Edith, les vamos a enviar las fotos, vamos a poner en las redes, en ambas, en Facebook y en Instagram, aquí, las fotos de las bases, de cómo se ve el trozo de plástico antes de trabajarlo, cómo se ve una vez recortado, cómo se ve una vez trabajado con calor, para que todos sepan el paso a paso y para que comiencen a trabajar. Hay que ser cuidadosos porque trabajamos con fuego o trabajamos básicamente con calor. Entonces todo hay que tener mucho recaudo. No es que se vaya a generar un incendio si acercamos mucho, pero podemos quemarnos o se pierde el material. Esas son las posibilidades. La pistola de calor es menos peligrosa que la llama, pero de todos modos es difícil de controlar. Mi experiencia, mi camino funcionó mejor con la llama de la cocina que con la pistola de calor. Y también hay un elemento que se usa mucho en gastronomía, que aporta como, un elemento que aporta una línea de calor o de fuego, y realmente es interesante trabajar con eso, pero también hay que ser muy cuidadosos. Entonces la recomendación es esta, ser cuidadosos con el calor que generan todas estas máquinas, y empezar a investigar a ver qué es lo que a cada uno le resulta más práctico y viable para hacer el trabajo. Edith habló de trabajar con una vela, también es posible, y dentro de ese tema, la vela, si nosotros acercamos mucho el plástico, no sé si te habrá ocurrido, Edith, se pone como negro en el borde, se quema, queda como la impronta del humo. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta también. En ese aspecto, lo que yo observé es que mientras más cercano fuera la flama azul, menos quedaba el borde negro. Era como nada más tener el cuidado de pasarlo lo más bajo de la flama para que el plástico no se quemara de más y entonces quedara una línea negra, ¿no? Exacto. Sí, eso hay que tener cuidado. Si está hecho porque el diseño lo requiere, bienvenido sea. Si no, de otra manera, es muy difícil quitar ese borde oscuro del plástico. Así que hay que ser cuidadosos en ese punto. Y bueno, nada, dejar volar la imaginación, dejar que todo siga su curso y a ver qué es lo que plantean y qué es lo que crean. Yo creo que se pueden hacer cosas sumamente interesantes, sumamente interesantes. Y bueno, vamos en camino. Sí, vamos a ir caminando en eso. Y sería muy enriquecedor que nos puedan compartir lo que van haciendo, porque pues también eso incentiva, ¿no? De cierta manera que sigamos creando entre todos, y esa parte pues es muy padre, ¿no? Lo que sí, como dices, Emi, y como suelen decir en los programas aquí para niños, no háganlo en compañía de un adulto. Tengan cuidado para hacerlo porque tiene ciertos riesgos, sobre todo porque estamos hablando de exactamente, flamas. Exactamente. Sí, sean cuidadosos porque, bueno, es una pena que tengan un accidente. Básicamente la experiencia que tenemos no fue por ese camino, no nos ha pasado nada, pero no dejen de ser cuidadosos
porque es un elemento que se quema con facilidad, es un elemento que trabajamos con fuego, y bueno, hay que ser cuidadosos. En ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Así que bueno, vamos a planear el próximo, Edith, Claro. vamos a planear cómo podemos presentarlo, cómo podemos hacer el paso a paso. Mi idea es trabajar a la par del Instagram y presentar por un lado el trabajo y después explicar cómo se logra, porque eso van a tener que verlo. En algún punto van a tener que verlo. Sí, Y claro. creo que va a ser interesante. Sí. Y probar, yo no he probado con ningún tipo de pintura, pero sí lo que escuché en tu primer trabajo es que le diste un toque de pintura. ¿De qué tipo de pintura, Edith? Sí, fue barniz de uñas en color blanco. Ajá. Realmente, y se adhiere súper bien, no pasa nada, y Sí. conserva el brillo también, porque eso también era importante. Yo no dudo que también se pueda hacer con pintura de aceite. Realmente no hice la prueba, pero lo que le coloqué yo fue pintura para uñas y el filo realmente se veía muy diferente. Ya lo verán en las fotos cuando no tiene el filo en blanco, Claro, cómo se ve claro. y ya acabado como resalta, ¿no? Esa parte Lo que sí tienen que tener en cuenta que este tipo de plástico no es fácil de pegar, no pega uno con otro. no. Habría que usar un componente especial que es bastante delicado también, pero no funcionan los pegamentos. Ni siquiera el cemento de doble contacto tampoco. Y cuando se utiliza la pistola de silicona, lo que hace es dejar una impronta donde queda pegado, que queda realmente muy mal, queda muy desprolijo. Entonces, las otras maneras de trabajarlo es directamente con un agujero y un trozo de alambre, o lo que funciona bien es la brochadora. Se puede trabajar y se puede sostener una parte con otra si nosotros utilizamos un broche de abrochadora, un broche pequeño, que seguramente lo van a colocar donde no se vea, que no quede a la vista, si necesitan sostener una parte con otra. Pero los pegamentos no funcionan. Y en este caso, por ejemplo, yo en el primer trabajo, lo que coloqué fueron cinchos, no recuerdo cómo lo llaman en España, presillas, no recuerdo realmente ahorita cómo lo llaman en España, pero Aquí, los blancos, sí, totalmente sí, sí, transparentes. sí, sí, los que se usan para electricidad, Ujú, sí. así es. Entonces también eso me sirvió para ir uniendo cada parte y se fusiona muy bien. Realmente, si ustedes ven el trabajo, ya lo verán en la fotografía, no es notorio, a la vista no es notorio, ¿no? No se ve, no se ve. Un En el pequeño caso de este ramo, lo que sí yo hice fue una base de alambre. Cuando tomamos los alambres pares y vamos uniendo de a dos para darle también una estructura, y dentro de esa estructura fui sosteniendo en los diferentes puntos de unión del alambre el plástico para que no se corra, para que no se traslade. De atrás creo que se ve un poco mejor. Está sostenido con el alambre delgado que le puse, a las partes del plástico, perdón, a las partes del alambre de base, ¿no? Sí. Es una manera de sostenerlo porque no existe no existe ningún material, ningún pegamento que sostenga uno con otro. Y la pistola de silicona sí nos deja una impronta que la verdad es que no queda nada bien. Nada Sí, bien. yo en el primer trabajo, de hecho, lo que hice con estas pequeñas tiras fue hacerle un pequeño nudo abierto, porque realmente el plástico tampoco se presta a poderlo con fuerza Exacto, apretar. exacto. Pero cuando aplicaba ya el calor, como el plástico tiende a encogerse, ahí era donde ya el nudo Donde se tomaba sostenía, fuerza y claro. ya no se soltaba, ¿no? Bueno, muy bien, qué bueno. Me dio mucho gusto verte, Ah, encontrarnos con todas las personas que se sumaron a este pequeño espacio,
y sí, te convoco para una segunda vez, para Claro algo sofisticado, consigamos algo sofisticado que creo que va a ser también muy interesante de trabajar. ¿M? Algo claro, diferente. claro. Aquí estamos. Yo gustosa y agradecida con todos ustedes, contigo por la invitación y bueno, por seguir generando ideas y proyectos y bueno, esta parte de alguna forma haber coincidido en que las dos estábamos trabajando con esto realmente tiene mucho, ¿no? Cuando yo tuve florería, trabajé algunas veces para eventos de Ncose, que realmente ellos pues se dedican a todo esto. Creo que también se pueden vender a empresas este tipo de proyectos donde se está reutilizando material, Claro, por supuesto que sí, ¿no? seguramente. Sí, 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 claro que sí, sí, sí. Yo feliz y encantada de la vida, Emi, de estar contigo, de estar con todos y bueno, la verdad es que vamos a seguir generando más ideas para poder Seguro, compartir. seguro que sí, vamos a seguir generando. Para eso estamos, para eso estamos. Un Así, beso enorme, nos separan muchos kilómetros de distancia, pero siempre nuestras cabezas andan por un camino parecido. Así que bueno, un beso enorme, Edith, me alegro que estés bien, me alegro de haberte visto, y saludo a todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por estar, y ya vamos a colocar en las redes las fotos de los dos diseños, paso a paso, como para que ustedes puedan observar el trabajo que se ha hecho. sí, claro que sí, Emi, gracias a ti, como siempre, y siempre lo digo escrito en voz, tú eres mi sensei, eres una gran inspiración para mí, lo sabes, mi gran Sí, lo sé. admiración y el cariño que siempre te tendré y que siempre eres mi maestra y estás ahí siempre comentando conmigo, ayudándome, guiándome desde hace muchos años, entonces esa parte es un placer y un honor para mí poder estar a tu lado y bueno, con todos los demás compartir todas estas locuras florales que se nos ocurren y que de verdad, bueno, Sí, así es Estas apasionante no locuras. poderlo hacer. Estas locuras florales. Cuando mi familia viene al taller y se asoma para ver qué estoy haciendo, todo el tiempo me preguntan, ¿y esto para qué? ¿Y qué es esto? ¿Y esto es nuevo? ¿Y esto es diferente? Bueno, es una manera también de completar y de seguir trabajando en lo que tanto nos gusta. Así es. Un beso para todos, un beso para todos, un cariño enorme, Edith. Me alegra enormemente verte de veras y tal vez algún día cuando termine todo esto podamos encontrarnos nuevamente. Y que así sea, que sea pronto. Hay que pedir porque sea pronto para podernos ver entre todos, porque de verdad ese contacto físico es importante y en verdad yo Hace extraño falta, muchísimo reunirme con todos. hace mucha falta, de veras que sí. Un beso. Besos Hasta pronto. grandes, hasta Gracias. luego. Hasta pronto. Grandes, hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, Emi, gracias por a la todos. invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos Bye bye. pronto. Bye. Nos vemos. Bye.